Hermanos, cuando una persona entra en una sala de máquinas, llámese de una fábrica o llámese de cualquier otra estructura, una sala de máquinas muy grande, inmensa, tiene muchos engranajes moviéndose a gran velocidad, correas que se cruzan, pistones que suben y bajan. Y cuando uno ve una sala de máquinas de ese tamaño, parece un caos ruidoso y peligroso. O sea, uno lo ve y pareciera que no hubiera algún tipo de orden o guía clara en lo que se realiza en esta sala de máquinas. Pero detrás de eso generalmente hay un ingeniero jefe, generalmente hay alguien que está en la consola de mando y cada movimiento, por pequeño que sea, responde a un plano maestro diseñado antes de que se pusiera en marcha esa estructura. Hoy en día muchos ven el mundo y lo que ven es caos. Incluso dentro de la iglesia, muchos viven como si el mundo y la historia fuera un barco a la deriva, ¿sí? O sea, como si las cosas no tuvieran propósito, orden, estructura, como si no hubiera un Dios que estuviera controlando, gobernando a través de todas estas cosas. Muchos viven su vida a la suerte o al destino. No, el destino, la suerte, cosas impersonales, como si estas fueran las que gobernaran. Pero cuando nos vamos a las Sagradas Escrituras nos encontramos con una doctrina que es lo que en teología se conoce como la divina providencia. La divina providencia. Ese es el tema que vamos a estudiar. Y es muy importante estudiar este tema porque aún en la Reforma muchos suelen confundir lo que es la doctrina del decreto de Dios con la doctrina de la divina providencia. Pero aunque están íntimamente relacionadas, no son exactamente lo mismo. La prueba máxima es que si usted va, por ejemplo, a las confesiones, se va a dar cuenta que hay un capítulo del decreto y hay otro de la providencia. Entonces son dos doctrinas que están íntimamente relacionadas, pero que no son exactamente iguales. Entonces, ¿qué es la providencia? ¿Qué es la providencia? Eso es lo primero que vamos a ver. Vamos a definir qué es la providencia. Y a través de esta definición vamos a eliminar, vamos a reformar errores conceptuales y que muchos tienen en la mente del tipo la providencia es la casualidad. O sea, muchos piensan que existe tal cosa como la casualidad, pero bíblicamente la casualidad no existe. Lo que existe es la providencia. Obviamente uno lo utiliza, ¿no? Modismo y demás. No estoy diciéndole que sea pecado que utilice, qué casualidad, ¿sí? Pero en el fondo usted debe saber que esa qué casualidad son los dados que se lanzan en el regazo y de Jehová es la suerte de ellos. O sea, realmente no es casual. Entonces, ¿qué es la providencia? Hermanos, la providencia es el acto por el cual Dios, el buen creador de todo, en su poder y sabiduría infinitos, sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las cosas y a todas las criaturas, desde la más grande hasta la más pequeña. Es decir, la providencia es el acto divino por el cual Él sostiene, dirige, dispone y gobierna todo. Ese es el punto. Entonces, ¿cuál es la diferencia y cómo se relaciona lo que es el decreto divino con la providencia? Bueno,
El decreto, como lo decíamos, son los planos. Es el consejo eterno de Dios, la determinación divina. La providencia es la ejecución en el tiempo del decreto eterno. Ese es el punto. El decreto es ese anticipado consejo de Dios antes de la fundación del mundo, y la providencia es cómo ese decreto se ve en el tiempo, cómo se ve ejecutado. Lo que Dios dispuso, cómo va ocurriendo en el gobierno, el sostenimiento, la dirección y la disposición de todos los eventos y cosas que ocurren. ¿Sí? Entonces, básicamente esa sería la diferencia y la relación que hay entre el decreto y la providencia. La providencia es Dios Dios manteniendo el mundo en existencia y guiando cada evento para que se cumplan sus propósitos perfectos. Esa es la providencia. El gobierno, el sostenimiento, la dirección, el establecimiento de Dios de todo. Eventos, personas, hechos, etcétera, etcétera, etcétera. De todo. ¿Con qué fin? Con el fin de cumplir su propósito. Y recordemos que su propósito es principalmente la manifestación de su gloria. ¿Sí? Si usted quisiera ilustrarlo, podríamos decirlo de esta manera. La providencia es la mano de Dios en el guante de la historia. ¿Me entiende? Piensa en un guante y piensa en una mano que controla el guante. Bueno, la providencia es la mano de Dios en el guante de la historia. O sea, cómo Dios va dirigiendo todo lo que ocurre. Y esta divina providencia tiene unos rasgos o características. Esta providencia tiene unas características que son muy importantes de entender. En primer lugar, la providencia divina es universal. Universal. ¿Qué significa? Que abarca todo el cosmos. Y eso incluye no solamente la creación, sino también los eventos y también las personas. Esto es muy importante, hermano. ¿Por qué es muy importante? Porque hay, aún en el cristianismo, quienes enseñan cosas opuestas a esta enseñanza bíblica. En el cristianismo hay grupos, denominaciones que enseñan que la providencia divina no lo abarca todo. Es decir, que hay ámbitos o partes, eventos, personas que operan fuera de ese gobierno soberano de Dios. Es decir, hay un ámbito donde Dios no entra. Hay un ámbito que es libertario. Ahí no hay autoridad, gobierno, disposición divina. Es algo que opera de forma autónoma a Dios. Y usted dirá, caramba, pero eso no me suena muy de un cristiano. Hermanos, es el 90% de lo que cree la iglesia hoy. De que hay eventos donde Dios no gobierna o donde Dios no puede hacer algo. Hay quienes creen eso hoy en día. Y principalmente se refieren al ser humano. O sea, hay un ámbito privado en el ser humano donde ya Dios no puede ni gobernar, ni dirigir, ni sostener, ni nada. Sino que el hombre ahí es libre. No existe tal cosa. Es universal, abarca el cosmos, de la partícula más ínfima hasta la estrella más grande, todo es gobernado por el Señor. Es universal. La providencia lo abarca todo. Todo. Si algo pudiese operar fuera de esta providencia, eso sería divino, o sea, estaría al nivel de Dios, sería autónomo, ¿sí? Por eso, en segundo lugar, otra característica de este gobierno providencial o de la providencia es que es eficaz. La providencia es universal, pero es eficaz. ¿Qué quiere decir? Que nada puede impedir que Dios logre lo que se propone. A Dios dijo y Él hará, ¿sí? No hay algo allí
que pueda hacer que se frustre el plan divino. Él va dirigiendo la historia, Él va dirigiendo todo y dispone, gobierna, ordena, establece eventos, personas y gobierna aún en medio de las acciones pecaminosas de los hombres para su propósito. Y lo vamos a ver. En tercer lugar, la providencia divina es sabia. Es decir, Dios nunca comete errores de cálculo. Es decir, como que voy a planear, luego voy a ejecutar, pero se me salió del control esto, o esto no lo planifiqué. Los teístas abiertos, por ejemplo, dicen que Dios no conoce el futuro porque el futuro no existe. Entonces yo no sé cómo hacen, pues tendrá que arrancarle las hojas a la Biblia, donde Dios dice que Él anuncia lo por venir desde el principio, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, este gobierno, esta providencia, hermanos, no es una intervención esporádica donde Dios arregla lo que se rompió. Muchos lo ven así. Muchos dicen, bueno, Dios planeó, pero el hombre pecó. Y entonces ahora le toca a Dios reaccionar a eso. O sea, le toca a Dios arreglar eso. Algo que no estaba en mis planes, entonces ahora me toca ir a arreglarlo. Como si fuera un hombre, ¿sí? Como los seres humanos que somos contingentes. Usted planea una cosa y existen muchos factores que pueden hacer que a usted no le salga eso. Pero en Dios no es así, hermano. Es una blasfemia decir eso. Como que no, sí, Dios no quería eso. Entonces, ¿cuál es la confusión muchas veces? ¿O por qué muchas personas no logran comprender este asunto? Porque resulta que este gobierno o esta providencia, Dios la ha establecido a través de causas secundarias. Esto lo vamos a ver más adelante. Pero generalmente muchos no entienden esta diferencia, ¿sí? Es como decir, bueno, Dios nos alimenta, pero ha establecido el trabajo como el medio por el cual uno recibe la provisión. Entonces esa es la causa segunda, ¿sí? Entonces Dios ha establecido un orden, unas estructuras, unas causas secundarias, unos medios. Y muchos confunden y dicen, no, Dios no tiene nada que ver con eso porque es que yo veo que eso ocurre a través de un proceso natural. Es como cuando el ateo dice, uno dice, Dios manda la lluvia, el ateo dice, no, pero ¿cómo así? Si hay un proceso natural donde el agua se evapora y se forman las nubes y llueve. No, es que eso lo estableció Dios. O sea, Dios manda la lluvia, pero a través del medio, ¿sí? Entonces muchos no entienden este asunto. Pero, ¿qué dicen las Sagradas Escrituras respecto a la divina providencia? ¿Es cierto que Dios sostiene su creación? ¿Qué dice, por ejemplo, en Hebreos capítulo 1, verso 3? Hebreos 1, 3. Capítulo 1, verso 3, dice, hablando de Cristo, del Hijo de Dios, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Mire lo que está diciendo el texto. El texto está mostrando un principio de preservación y sostenimiento. Hermanos, ¿qué es lo que nos enseña esto? Que el universo no tiene poder de autoexistencia. El universo no tiene poder de autoexistencia. Cristo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hermanos, si Cristo por un segundo retirara la palabra de su poder, todo volvería a la nada, como era antes. La entropía de la que hablan los científicos. El universo dejaría de existir. Es decir, no es como el Dios deísta, en donde dicen que Dios creó y dejó la creación ahí y se retiró. No. Dios activamente sostiene su creación. Eso hace parte de su providencia. ¿Por qué hay algo en vez de nada? ¿Por qué las leyes naturales siguen funcionando? ¿Por qué todo sigue avanzando? Porque Dios está sosteniendo su creación.
Es por eso. Hermano, Dios no es como un carpintero que construyó un barco y lo dejó que navegara solo. ¿Sí? O sea, como que lo puso ahí en el agua y a la deriva. No. Él es el piloto del timón. Él está sosteniendo para que ese barco no se hunda. Él sigue allí. Hablábamos del alcance de la providencia en el Salmo 103, verso 19. Nos dice lo siguiente, Salmo 103, verso 19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos, dice el texto. No dice sobre todo ni siquiera. Es sobre todos. Entonces su gobierno es sobre todos. No hay tal cosa como un agente autónomo. ¿Sí? No hay zonas neutrales en el universo. El término todos no admite excepciones. Incluye reyes, imperios, presidentes, desastres naturales y hasta un microbio, una célula pequeña. Todo está en el control de Dios. Dios gobierna cada movimiento de la criatura, aún los detalles más ínfimos. Mateo capítulo 10, versículo 29 nos dice, Mateo 10, 29, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? El Señor está hablando aquí de un pajarillo. Un pajarillo es un detalle ínfimo. Pero ¿qué dice el Señor respecto al pajarillo? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Esto es importante. El texto no dice, no es que ninguno cae a tierra sin que vuestro Padre lo sepa. No, dice que ninguno cae sin vuestro Padre. Y dice el versículo 30, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Yo le pregunto, ¿usted sabe cuántos cabellos tiene usted? Ni se lo imagina. Pero Dios sabe. Hermanos, si Dios gobierna la vida de un pájaro, o usando el lenguaje más exacto del texto, de un pajarillo que tiene escaso valor, y lleva la cuenta de los cabellos que ni nosotros mismos conocemos, ¿cómo podemos pensar que hay eventos en nuestra vida que son accidentales? O sea, ¿cómo nosotros pensamos que pasó algo y Dios no tuvo nada que ver con eso, o no sabía, o no lo estableció? ¿Cómo podemos pensar eso, hermanos? Eventos casuales, accidentales. Vuelvo y repito, hermano. Yo no estoy diciendo que como modismo del lenguaje esté mal que a veces uno use estos términos, pero de fondo usted no puede creer lo que esos términos representan. ¿Sí? Como decía el puritano Thomas Watson, el que hizo el sol también hizo el gusano. No hay nada tan pequeño que escape al ojo de Dios, ni tan grande que sobrepase su mano. Fin de la cita. Es en medio de esta doctrina, hermanos, que toma sentido el texto bien conocido y aún memorizado por muchos de nosotros de Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es posible que todas las cosas, que todos los eventos, que todo lo que ocurre vaya para el bien de los que son llamados conforme al propósito divino? La única manera
de que eso pueda ser así es que Dios gobierne sobre eso. O sea, si tenemos un Dios que no tiene gobierno, por ejemplo, sobre los eventos pecaminosos de los agentes morales malvados, ¿cómo puede Dios asegurar el bien de los suyos? Si se le puede escapar eso de su decreto. No tiene sentido, hermano. Y esto es muy importante y permítame colocar aquí una aclaración de vital importancia. Esto es una aclaración de vital importancia. Si usted, no sé, olvida casi todo lo que estamos hablando aquí, que espero que no sea así, quédese con esto. En la Reforma nosotros estamos muy familiarizados con el hecho de que Dios decreta todas las cosas y de que por su providencia gobierna. Nosotros estamos muy familiarizados con eso. Y nosotros confesamos sin problema, no, si Dios decretó todo lo que ocurre, ¿no? Es como, había una miembro en una iglesia donde estuvimos, que pasaban cosas y ella tenía un dicho, ¿no? Estaba decretado. No, estaba decretado. Ella siempre decía eso. Pero con lo que no estamos muy familiarizados es con lo siguiente, que Dios ha entrelazado y ligado su decreto con el bien de los suyos. Con eso no estamos muy familiarizados. Dios ha decretado, sí, pero lo ha hecho de tal manera que ese decreto está conectado con el bien de su iglesia, de su pueblo, de sus escogidos, de los llamados. Eso es lo que enseña Romanos 8:28. Nótese, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Es decir, todo lo que Dios ha decretado y todo lo que está ejecutando en su providencia, coopera para el bien de los suyos. ¿Cuál es el problema? Que uno no lo ve así muchas veces. O sea, no lo vemos, no lo percibimos. O sea, ¿cómo puede un evento doloroso, una enfermedad, una pérdida, cómo puede eso estar cooperando para bien? Póngase en los zapatos de Job. ¿Y cómo es posible que la pérdida de mis hijos esté cooperando para bien? ¿Cómo es posible que esta sarna maligna que tengo, qué está haciendo Dios? La pregunta es, ¿eso estaba cooperando para el bien de Job? Por revelación sabemos que sí, pero porque tenemos la revelación, pero vaya y véalo en su vida. Y esta enfermedad que estoy pasando, y este problema económico que estoy pasando, y este dolor y esta situación. Romanos 8:28, doctrina del decreto de Dios, doctrina de la providencia. Bueno, esto es para mi bien. ¿Sí? Hay que orar, hay que discernir, hay que ir a la escritura, pero el punto es que Dios nunca hace nada en su contra. Estoy hablando del pueblo de Dios. Usted percibe el dolor, es real, pero es para su bien. Es como cuando, siempre se me viene la ilustración, ¿no? Usted lleva un hijo a un procedimiento médico doloroso y el hijo llora, patalea. Él no entiende cómo eso está bien, ¿no? Él no entiende cómo esa ampolla, cómo ese proceso, o sea, él no entiende eso. Pero usted sí, ¿por qué? ¿Por qué? Porque usted tiene más información que él. Y ese es el punto, que nosotros vemos desde nuestra perspectiva como niños, pero Dios es nuestro Padre y es sabio, Él sabe todo. ¿Sí? Hermanos, no es que todas las cosas sean buenas en sí mismas. Ojo con esto. El pecado, el dolor son malos. El pecado es malo. Lo que el texto dice es que Dios hace cooperar esas cosas para un bien superior. Usa esas cosas, aún los eventos pecaminosos. Y aquí es donde para muchos se complica el asunto. Y muchos quieren hacer malabares y muchos quieren, no, el texto no debe estar diciendo eso. Hermanos, Dios gobierna sobre las acciones pecaminosas de los hombres sin ser el responsable de ellas. Dios no es el autor del pecado, Dios no puede ser tentado por el mal, Dios no tienta a nadie,
Pero Dios usa las acciones pecaminosas de los hombres para cumplir el propósito de su propia gloria. Dios usa eso. Y usted dirá, bueno, no tengo problema con confesar eso. Sí, el problema es cuando nosotros vemos en las Escrituras que Dios no solamente usa eso, sino que Dios decretó todas las cosas, incluyendo esas acciones, pero sin ser el autor de ellas. Por ejemplo, usted ve en Génesis capítulo 50 el caso de José y sus hermanos. ¿Qué hicieron los hermanos de José? Querían matarlo, lo echaron en un pozo, lo vendieron. ¿Y qué dice José en Génesis 50, 20? Vosotros, le dice a sus hermanos, pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, mantener con vida a mucho pueblo. Hermanos, ¿qué vemos aquí? Concurrencia y distinción. Es decir, los hermanos de José fueron responsables de su pecado. Vosotros pensasteis hacerme mal. Su intención era malvada. Pero Dios, sin ser el autor del pecado, utilizó esa acción para salvar a Israel. Hablamos de Israel, obviamente no estamos hablando en su manera formal, pero sí, ya estaba lo que sería luego el pueblo formal de Israel. Dios usó estas acciones, hermano. ¿Sí? Decía el pastor Thomas Boston, Dios es un artesano tan excelso que puede usar una herramienta torcida para hacer una línea recta. El pecado del hombre es su propia culpa, pero el uso que Dios hace de ese pecado es para sus santos fines y su propia gloria. Fin de la cita. Hermanos, ¿y dónde podemos verlo más claro sino en el evento más terrible, la maldad mayor de la historia, el pecado más grande que ha cometido el ser humano? Hechos 4. Hechos capítulo 4, versículo 27. Hechos capítulo 4, versículo 27. Están los hermanos orando en Hechos capítulo 4, verso 27, y dicen lo siguiente: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Imagínense, ¿quiénes se unieron? Todo el mundo, prácticamente, ¿sí? Herodes, Poncio Pilato, los gentiles, el pueblo de Israel. Esto representa básicamente todos los grupos humanos, por decirlo así. Los reyes, los gobernantes, los gentiles, los israelitas, o sea, todos se unieron contra Jesucristo. Y dice en el verso 28, y léalo con calma, ¿para qué se unieron ellos? Para matar al Señor. Pero nótese lo que dice el verso 28, que ellos se unieron para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Hermanos, se reconoce que este acto pecaminoso fue determinado por la mano del Señor. Y nótese la palabra que usa el texto: determinado. Tu mano, tu consejo habían determinado que eso sucediera. Pero eso quita el pecado de Herodes, quita el pecado de Poncio Pilato, quita el pecado de los gentiles, quita el pecado del pueblo de Israel. No, fue su pecado. Pero Dios había determinado que eso sucediera.
Hermanos, aquí usted puede tratar de hacer malabares exegéticos. No, eso fue que Dios sabía. No, ahí no dice que sabía, dice que eso pasó porque Él lo determinó. Porque Él determinó que eso pasara así. Entonces el punto es, hermanos, nosotros no debemos temer confesar lo que el Espíritu de Dios ha querido revelar en su palabra acerca de Dios. Dios determinó que eso sucediera y el hombre es responsable. Las dos cosas son verdad. ¿Sí? Hay una concurrencia allí. Es un texto literal, ni siquiera requiere interpretación. Es decir, usted no construye teología, usted lo lee de forma natural. Porque hay textos en donde usted dice, bueno, son implicaciones lógicas, implicaciones necesarias. No, aquí hay literalidad. Literalidad. Decía John Owen, Dios no es el autor del pecado, pero sí su ordenador. Él extrae luz de las tinieblas y gloria de la mayor rebelión del hombre. O sea, de la mayor rebelión del hombre, Dios extrajo gloria. Tremendo. Fin de la cita. Dice el profeta Amós, ¿se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Pregunta retórica. Eso está en Amós 3:6. Anótelo, léalo. ¿Habrá algún mal en la ciudad del cual Jehová no haya hecho? ¿Cómo así? ¿Dios entonces pecó? No, no es el autor del pecado, pero sí es soberano y gobierna aún sobre los actos pecaminosos de los hombres. Nada ocurre en el mundo por azar, ni siquiera los males que azotan a las naciones, hermanos. Ni siquiera eso. La mano de Dios está presente tanto en el juicio como en la misericordia. Vaya conmigo a Lamentaciones, capítulo 3. Lamentaciones, capítulo 3. Versículo 37. Lamentaciones capítulo 3, versículo 37. Y hay una pregunta retórica aquí. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Hermano, ¿no es eso lo que estamos explicando aquí? ¿Que no sucede nada sin que el Señor lo mande? ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Versículo 38. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Hoy en día, por causa del humanismo secular que ha contaminado las iglesias y del antropocentrismo, es decir, la doctrina centrada en el hombre que ha contaminado las iglesias, sí hay una respuesta a esta pregunta retórica. Si Jeremías preguntara, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Hoy podríamos contestarle el 90% del cristianismo. El 90% del cristianismo contesta eso. Usted les pregunta, ¿puede pasar algo que el Señor no haya mandado? Sí. Sí, hay cosas que pasan que el Señor no mandó. Pero la Biblia dice no. ¿Por qué? Porque aún lo malo y lo bueno salen de la boca del Altísimo. Él gobierna sobre todo. Hermanos, es una declaración de soberanía absoluta. Ningún evento ocurre sin la orden o permiso soberano de Dios y todo es conforme a su sabio consejo. En su libro La rara joya del contentamiento cristiano, el pastor Jeremiah Burroughs escribió lo siguiente: es una blasfemia pensar que algo sucede a espaldas de Dios. Y es así, hermanos. O sea, una blasfemia pensar, no, esto pasó, pero Dios no tenía control, ni tuvo nada que ver con eso, no decretó, no ordenó esto. Él es el rey que dicta el destino de los hombres, y tanto lo dulce como lo amargo son dispensados por su sabia providencia. Fin de la cita. Ahora bien, vamos a aclarar ahora, habiendo visto esta abundante base bíblica, hermanos,
vamos a aclarar el tema de las causas segundas. Hermanos, ¿qué pasa? Que Dios normalmente, ordinariamente, actúa a través de lo que conocemos como las leyes de la naturaleza y las decisiones humanas. Es decir, que la providencia, nosotros desde nuestra perspectiva la vemos a través de las causas segundas. Nosotros vemos las leyes naturales y vemos las decisiones de los hombres. Entonces, lo que les decía, si tenemos hambre, Dios no. ¿Quién nos provee la comida? Pregunto. Dios. Pero, ¿cómo lo hace? Usted trabajó, usted sembró, usted cosechó, usted regó, o sea, usted hace, ¿sí? Ejecuta los medios. Entonces, esto nos lleva, hermanos, a que nosotros no podemos usar la doctrina del decreto para despreciar las causas segundas. Permítame poner un ejemplo práctico. ¿Quién salva al pecador? Dios salva al pecador. Pero ¿cómo estableció hacerlo? ¿Cuál es la causa segunda? La predicación del evangelio. Y entonces, sin la causa segunda, ¿nosotros vamos a esperar que milagrosamente Dios salva a la gente? Hermanos, nosotros no podemos usar esta doctrina para despreciar la causa segunda. Yo voy a quedarme aquí sentado en la casa porque Dios es mi proveedor. No voy a trabajar, ni voy a salir, ni nada, porque Dios me va a mandar el alimento. Hermanos, hay muchos que viven esperando milagros constantes. Ellos esperan siempre que les pasen las cosas sin las causas segundas. Tal vez usted ha leído en Hechos capítulo 27 el caso del naufragio donde estaba el apóstol Pablo. Hermanos, Pablo sabía que Dios los iba a salvar, porque ya Dios le había dicho que los iba a salvar. Era una realidad, pero Pablo no pensó, bueno, como ya Dios me dijo que nos va a salvar, entonces podemos hacer lo que queramos porque vamos a salvarnos. No. ¿Qué le dijo Pablo a los tripulantes? Si se tiran del barco, se ahogan. Es decir, a pesar de que se sabía el decreto, el medio o la causa segunda era permanecer en el barco. Había que permanecer en el barco. Quédense en el barco, porque Dios ya me dijo que ninguno va a perecer, pero si se tiran, no. Entonces, ahí es donde se hace un cortocircuito en nuestra mente. Dios ya había dicho que ninguno iba a perecer. ¿Y qué hubiese pasado si alguno se hubiera tirado? Si ya Dios había dicho que ninguno iba a perecer. No, pero es que ninguno se tiró. No, pero ¿y qué hubiese pasado? No, hermano, no intente descifrarlo, hermano. Punto. Quédese con lo revelado. Ahora bien, hay algo que también vale la pena aclarar. El hecho de que Dios establezca las causas segundas no quiere decir que está amarrado a ellas. O sea, hermano, Dios es soberano. O sea, no podemos caer en el otro extremo. O sea, como que Dios no puede hacer nada sin las causas segundas, ¿no, hermano? La Escritura y nuestra confesión establecen y proclaman que Dios puede usar las causas o puede obrar sin las causas y puede obrar en contra de las causas. Y usted dirá, ¿cómo es eso? Permítame ponerle ejemplos. Dios es libre de actuar fuera de las leyes naturales. Dios alimentó a Israel con maná. Israel no trabajó, no sembró, no cosechó. Israel no hizo nada de eso. Pero Dios los alimentó. Ahí vemos que fue algo sin el medio. Pero Dios también puede obrar contra el medio. Te recordará y ha leído que hubo 3 jóvenes hebreos que fueron echados en el horno. Y ese horno tenía unas llamas que hasta los que los echaron, los alcanzaron las llamas. Entonces, naturalmente, ¿qué pasa cuando usted se expone al fuego? Se quema. Pero resulta que aquí
no solamente no era que no había fuego, era que había fuego y no se quemaron. O sea, fue contra el medio natural. O sea, lo natural es que se queman. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que esto nos enseña que Dios es Señor, es soberano sobre la naturaleza, no es esclavo de los medios. Entonces a cada rato vamos a ver que Dios no usa los medios. No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que no amarramos a que Dios pueda obrar sin el medio o en contra de los medios. Es algo que se reconoce. No se revela o nosotros no intentamos buscar ejemplos particulares todo el tiempo de cómo esto ocurre, pero, por ejemplo, cuando el Señor trae una sanidad en respuesta a una oración, pasan este tipo de cosas, es posible que sea un caso como este, que Dios obre en contra de lo que ya la naturaleza estableció que iba a pasar. No negamos eso. Lo que pasa es que, como ustedes bien saben, hay excesos en estos asuntos. Ahora, para concluir, hermanos, ¿a qué nos debe llevar todo esto? En primer lugar, adoración y gratitud, ¿no? Usted no alabe su buena suerte. No, pero, wow, tuve mucha suerte. No, ¿cuál suerte? Si usted es bendecido, es prosperado, le viene algo bueno, ¿eso fue suerte? ¿Eso fue providencia? ¿Qué fue? No fue suerte, fue providencia, esto viene de Dios. ¿Ya? Pero en segundo lugar, también eso debe llevarlo a no murmurar contra sus circunstancias. Aquí estamos hablando cuando sin causa aparente viene una circunstancia desfavorable. Dice, bueno, pero estoy andando bien, estoy orando. Bueno, no había un hombre más santo sobre la tierra que Job en su momento. Pero ¿qué fue lo que dijo Job? El Señor dio y el Señor quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. O sea, no murmuró de su circunstancia. Él entendió la providencia divina. Y uno dice, caramba, uno que tiene hoy más sistematización, más desarrollo doctrinal, y hoy los hermanos no quieren aceptar estas cosas. Y Job por allá, antes de tener Nuevo Testamento, el Señor dio y el Señor quitó. Tremendo, hermano. Como decía un pastor, a mí me parece que todos esos hombres tenían más información de la que uno cree. O sea, tenían más sabiduría de la que uno piensa. Más conocimiento del Altísimo. ¿Sí? Esto debe llevarnos a tener seguridad frente al temor. Nada sucede a un hijo de Dios que no tenga el filtro del amor paternal de Dios. Eso es muy importante. Así que descansemos, hermanos, en la sabiduría de aquel que conoce el fin desde el principio, confiando en que el juez de toda la tierra siempre hará lo que es justo.